Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a Economía de Frente. En esta ocasión, a punto de iniciar el 12º mes del 2023, Bursa Métrica, a través de su presidente Ernesto Fales Santoscoy, realiza los 10 pronósticos de la economía mundial para el año 2024. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Entramos al mes de diciembre del 2023, el último mes del año, demanda del ejercicio del pronóstico. ¿Y quién mejor para realizar los pronósticos internacionales, en este caso para el 2024, que Ernesto Félix Santoscoy? Ernesto, bienvenido como siempre aquí en Economía de Frente. Gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ¿cuáles son los pronósticos que tienes articulados para el público de Economía de Frente? Cada año hacemos en Bursa Métrica un ejercicio prospectivo, ¿no? Y empezamos siempre hablando de qué dicen los horóscopos, ¿no? Ah, sí, Caso del horóscopo chino. chino, ¿cuál es el ¿Por qué hacemos eso? año? No es porque sea un ferviente creyente de la astrología china o grecolatina, sino porque hacer pronósticos econométricos es casi igual de válido que hacerlos por los horóscopos de las estrellas, ¿no? En todas las culturas siempre ha habido adivinos, profetas, pitonizos, adivinadores. Y en las sociedades modernas, los analistas políticos, analistas económicos también se suman al coro de adivinadores, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta reflexión, fíjate que el horóscopo chino dice que el 10 de febrero arranca su nuevo año China, y que el año entrante va a ser el año, llaman, del dragón madera. Tienen un ciclo de 12 años, ¿no? Entonces le corresponde al dragón madera. Y esta combinación de elementos, el dragón y la madera, en pocas palabras, hace prever que el año entrante va a ser un año de grandes transformaciones, por lo tanto, de grandes oportunidades y sorpresas, ¿no? Bueno, pues eso dicen los chinos. Ahora, ¿qué decimos en Bursa Métrica? En cuanto a la economía mundial, nosotros estamos pensando que, en términos generales, se ve una ligera desaceleración, y esa desaceleración viene principalmente como producto de que se ha estado encareciendo el dinero. Los bancos centrales en todo el mundo han estado subiendo tasas de interés, y con un efecto retardado, pues veremos digamos, esos impactos en la actividad económica de todo el mundo. No es el único elemento que te lleva a eso. La verdad es que también hay elementos encontrados, y ahorita los platicamos, ¿no? Y hay otros elementos adicionales que también generan menor actividad económica, ¿no? El que persista la guerra de Rusia contra Ucrania, o pues la guerra comercial creciente de China y Estados Unidos. Esas cuestiones, bueno, la restricción de la oferta de la OPEP, todas esas cuestiones también influyen de manera importante en la actividad económica para el futuro, ¿no? Pero por lo que respecta a la actividad mundial, nuestro pronóstico es que el PIB mundial pudiera estar creciendo 2.6% el año entrante, contra un 3% de crecimiento este año. Pues ahí se ve una menor actividad económica, ¿no? Puede ser 2.7, 2.6 el año entrante contra un 3%. Es una ligera desaceleración del PIB mundial. Segundo pronóstico, tenemos 10, vamos a hablar hoy de los 10 principales pronósticos para la economía mundial. Segundo pronóstico es de la inflación global. ¿Qué es lo que vemos en la inflación global? Hay muchísimos elementos que intervienen en esta.
hasta el cambio climático, ¿no? Lo de Rusia y Ucrania, lo del petróleo, las políticas fiscales que hay en algunos países que son sumamente expansivas y que generan nuevas presiones inflacionarias. Sí. Pero en inflación, lo que estamos previendo es que la inflación, quitando los elementos volátiles, que son gasolinas y precios de los alimentos perecederos, pudiera estar bajando ligeramente hacia un nivel parecido al que vemos en la actividad económica, 2.6, 2.7. Pero todavía se consideraría una inflación alta en relación a como estuvo en años anteriores. Y esto dificultaría que los bancos centrales pudieran empezar a bajar tasas de interés pronto, ¿no? Esto es lo que vemos en cuanto a inflación. Nuestro tercer pronóstico es en particular para la economía de Estados Unidos, que es lo que estamos viendo. Este año Estados Unidos puede estar creciendo al 2.5, 2.7, 2023. Para el año entrante vemos un crecimiento del 2.2. Es importante resaltar que ese crecimiento implica que no estamos viendo una recesión, cuando por el nivel de las tasas de interés que ya se han alcanzado al 5.50, o que pudiera seguir subiendo, ahorita hablaremos de la política monetaria, podríamos prever una recesión el año entrante en Estados Unidos, pero, como te decía, pues hay elementos encontrados. Si tienes la política fiscal súper expansiva que está aplicando el presidente Biden, generando un déficit fiscal este año que puede estar arriba del 7% sobre el PIB, y ese tremendo gasto pues va a generar un crecimiento artificial, ¿no? Sí. Y entonces por eso la economía no llegará a una recesión. Para muchos, lo que se está dando es que la gran mayoría de los analistas piensan que ya ese es un aterrizaje suave. Hay otros que ven un poco más abajo el crecimiento, abajo del 2. Y creen que hasta ahí llegó el efecto de la política monetaria, que llaman un aterrizaje suave y que no va a haber más cosas. Nosotros vemos un poquito más allá, y en el año 25 las cosas no están nada fáciles, porque pues, no puede ser que estés generándole un déficit fiscal que implica mayor endeudamiento de 5 o 7% del PIB, y así está programado hoy para los siguientes años. Se llegaría a un nivel en poco tiempo de deuda sobre PIB de 150% sobre PIB. La economía más importante del mundo y además pues la dueña del dólar, ¿no? Y el patrón monetario en el que estamos viviendo pues, es el patrón del dólar. Entonces, pues es realmente inconcebible que pueda seguir con ese nivel de déficit fiscal. ¿Por qué está tan alto el déficit? Pues porque hay que recordar que el presidente Trump bajó agresivamente los impuestos, ¿no? Pues ahora, ¿qué pasaría si llega el presidente Trump en el 25? Bueno, pues probablemente se va a hacer pato y hasta donde aguante. Hasta donde aguante. ¿Aguantará mucho tiempo? Bueno, son los dueños del dólar. No, se pueden aguantar mucho. Puede darse lujo. Sí. Pero el riesgo es que de repente el mundo ya no creyera en el dólar, ¿no? Porque no hay otra alternativa, ¿eh? No hay otra. El yuan está lejos de ser la alternativa, muy lejos. Y pues así como el yuan no es, el euro tampoco. No tienen la profundidad. En el caso del euro, ni siquiera es un sistema en el que están integrados monetariamente los países, pero no están integrados fiscalmente. Entonces eso trae una serie de complicaciones. Entonces no hay alternativa. Si no llegara a ganar el señor Trump, pues de inmediato tienen que hacer un ajuste fiscal más fuerte, ¿no? Y entonces el escenario de una recesión por el ajuste fiscal se asomaría de inmediato, ¿no? Bueno, entonces para la economía de Estados Unidos estamos pensando en un crecimiento del 2.2, que implica una desaceleración, pero no implica recesión por lo pronto en el 2020. En 2025 las cosas pueden estar más complicadas por el efecto de la política monetaria. Bien. El cuarto pronóstico para la economía de la zona euro. No es casi tan grande como la economía de Estados Unidos, la economía del euro, prácticamente del mismo tamaño. Ellos sí han pasado por un escenario cuasi recesivo. Algunos de los países, la principal potencia, Alemania, sí ha estado en recesión. Pues prevemos que
el año entrante Alemania pueda salir ligeramente de la recesión, que Francia acelere ligeramente su crecimiento y que el conjunto de la zona euro pudiera tener un crecimiento entre el 1 hasta el 1.2%, que implica que todavía siguen como en una circunstancia cuasi recesiva. Un crecimiento todavía muy, muy débil. Eso lo estamos previendo para la zona euro. Entonces, en este caso es una muy ligera aceleración, pero todavía con un nivel de actividad económica sumamente débil. ¿Y por qué no pueden crecer más? Pues porque están endeudadísimos todos los países. No pueden aplicar una política monetaria, una política fiscal expansiva, no la pueden aplicar. Están todos sobreendeudados todos. Tampoco pueden subir más los impuestos, ¿no? Más bien tendrían que bajarlos. Están altísimos los impuestos y ves que tienen una carga social estos países muy fuerte, ¿no? Con el welfare. Bueno, ahora para los países asiáticos. China, la otra gran potencia mundial, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? También una desaceleración importante. En lugar de estar creciendo al 5.6, 5.7 este año, podríamos estarla viendo crecer al 4.5. Son las restricciones comerciales con Estados Unidos y la desaceleración mundial lo que harían que China también tuviera una desaceleración. Pero fíjate el nivel de crecimiento. 4.5 ya lo creciéramos varios, ¿no? Por supuesto. Pero esta desaceleración de China afecta también a toda la región. O sea, es como una cuestión que se retroalimenta. Y, por ejemplo, en el caso de Japón, que es otra de las potencias económicas mundiales, tenemos un crecimiento que podría andar por ahí del 1 y fracción, desacelerándose en relación a un crecimiento de casi 2% este año. Y la principal razón es porque Estados Unidos se va a desacelerar, porque Europa sigue con un crecimiento débil, porque China, la zona de influencia más importante, tendría desaceleración. Luego, otra de las superpotencias en Asia, que también se debe considerar ya hoy en día, es la economía de India. India ha sido la economía de mayor crecimiento en los últimos años. Ha estado creciendo a tasas del 7% como este año. Estamos viendo un crecimiento mucho menor que podría ser por ahí del 4.9%. La circunstancia mundial pues haría que se diera esta desaceleración, pero seguiría siendo uno de los países con mayor crecimiento en el mundo, en términos relativos. Después para Latinoamérica, excluyendo México, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí al interior hay países que pudieran acelerarse, como es Argentina, y hay otros países que pudieran desacelerarse, como es el caso de Brasil. Porque Brasil tiene mucho comercio con China y con Europa. Entonces, el caso de Argentina, con la llegada de Milei y la apertura que se esperaría en la economía, pudiera haber más inversiones y un rebote de su actividad económica que ha estado en super recesión para tener cierto crecimiento, ¿no? Entonces, lo que vemos es que todo el conjunto de Latinoamérica pudiera tener un crecimiento desacelerado, 1.5% contra el 2.1% que podría lograrse este año. ¿Cuánto? ¿1.5? 1.5 en lugar de un 2.1 de este. Sí, perfecto. México. Ahora, todavía no, México hablamos la semana entrante. Perfecto. Bien. En cuanto a la política monetaria, ¿qué es lo que vemos? Estados Unidos sí está cerca de llegar a su ciclo alcista, al fin del ciclo alcista de tasas. Nosotros creemos que todavía las cifras de inflación no están totalmente amarradas, que pudiéramos ver alguna sorpresa de inflación alcista en el mes de diciembre o a finales del año, a principios del año entrante, y que la Reserva Federal tuviera que incrementar otra vez su tasa. Hay otros analistas que piensan que no, que ya el 5.5 es la tasa terminal que se llama, ¿no? Bueno, de ahí a que bajen las tasas, sí empezó a haber algunos analistas directivos de bancos americanos que están pensando que sí va a haber desde el primer semestre alguna baja,
pero la gran mayoría lo ven muy difícil. Y con la super expansiva política fiscal del presidente Biden, la verdad es que se ve poco probable. Pero quizás hacia finales del año sí pudiera empezar la Reserva Federal a bajar la tasa de interés, si es que se percibe la necesidad de un ajuste fiscal y una mucho menor actividad económica en el 2025, cuando ya no estaría presente la política fiscal súper expansiva. Sí. En el caso del Banco Central del Euro, ya llegó su tasa al 4,5. Pensamos que pudiera ser necesario todavía incrementar su tasa si la inflación sigue presentando problemas. Sí. Aunque pues también vemos que está cerca de su tasa terminal, ¿no? De su fin del ciclo alcista de tasas. También, de ahí a que veamos baja en la tasa, pues a lo mejor si se arregla el problema de Rusia y Ucrania, habría que considerar también que no pase a mayores el problema de Israel y Hamas, ¿no? Tenemos la cuestión del petróleo, ¿no? Donde ha habido una restricción fuerte por parte de la OPEP Plus, causada por Arabia Saudita, en la producción de petróleo para que el precio se mantenga alto. Eso influye también en la inflación, ¿no? Pero si de repente cambiara Arabia y pusiera a producir más petróleo, a tirar el precio, como ya lo he hecho en otras ocasiones, cuando entra a una fase de guerra de precios contra todos los demás, pues entonces eso favorecería para que la inflación baje. Por lo tanto, también que los bancos centrales puedan empezar a bajar tasas de interés. Sí. Y bueno, pues la última proyección, ¿qué es lo que vemos para los mercados? Con todas estas circunstancias, lo que vemos es que probablemente los mercados financieros, que es divisas, mercado de acciones, mercado de bonos, criptomonedas, pudieran mantener cierta tendencia alcista y fortaleza de dólar en la primera mitad del año. Pero, en la medida que se den cifras de crecimiento buenas en Estados Unidos. Pero hacia finales del año, con la posibilidad de un ajuste fiscal, con la posibilidad de que sí se venga abajo la actividad económica ante la ausencia de una política fiscal expansiva, pudiera ser que empezáramos a ver un dólar que se debilita contra todas las monedas, se adelantaría también a las expectativas de bajas de tasas de interés. Podrías ver un mercado de bonos fuerte, pero un mercado accionario con expectativa de menor actividad económica a la baja. Eso es básicamente lo que vemos en la economía mundial para el año 24. Bien. Más en un escenario de claroscuros más oscuros que claros. Sí. O sea, es un escenario en general de desaceleración económica. O sea, no vemos, o sea, muy difícil que tuviéramos actividad económica fuerte. No. A pesar de los gastos fiscales altos, no lo vemos. Porque sí ya el nivel de tasas es muy alto. Y por otro lado, en general, no, sí seguimos viendo posibilidad de que la inflación siga dando lata, ¿no? Entonces esto hace más difícil las cosas. Dime, ¿crees la posibilidad de que estalle la crisis de deuda? Se habla de que la deuda, y sobre todo de naciones desarrolladas, está muy gruesa, está muy alta y que ya es una situación insostenible. Se habla de muchos trillones de dólares americanos en la deuda mundial insostenible, ya comenzando por el propio Estados Unidos. Sí. Digamos, ese escenario de que reviente el mundo por la deuda global es un escenario que ha estado presente siempre. Lo increíble es que sigue aumentando el endeudamiento de todo el mundo y no pasa nada, ¿no? Antes no teníamos estas políticas monetarias extremas con las que se ha contado a partir de la crisis hipotecaria del 2008-2009 y que se volvieron a aplicar en la pandemia, ¿no? Donde han creado cantidades de dinero impresionantes y esas cantidades de dinero han tenido que ser creadas por los gastos fiscales tan altos, que
que pusieron las economías para compensar la crisis hipotecaria y luego lo de la pandemia. Entonces, por eso están tan endeudados. Y siguen endeudándose y ahora con la circunstancia de que las tasas están altas. Porque pues antes no les afectaba mucho endeudarse más si las tasas estaban en cero o en negativos, ¿no? Pero ya con estas tasas de 4,5 en Europa, 5,5 en Estados Unidos, pues sí les pega a todo el mundo. El problema es en los gobiernos de los estados ricos. No es en las familias y tampoco es una crisis preocupante del lado de las empresas. No hay un sobreendeudamiento preocupante en las empresas. Es en los gobiernos de los estados. Y bueno, pues la verdad es que pueden seguir así. Por más que se advierta que ya la situación es insostenible, pues así está hecho el mundo. Para que siga habiendo más y más crédito en el mundo. Así funciona esto. Listo. O sea, no pienses que estallaría la burbuja o como algunos pronostican de que el dólar será desplazado por las criptomonedas, en fin. Tampoco las criptomonedas las veo que pudieran llegar a tomar el papel del dólar. No, fíjate, o sea, ¿qué respalda el dólar? La maquinaria económica de Estados Unidos, que es la maquinaria económica más importante del mundo. En todo sentido, ¿no? Eso es lo que respalda el dólar. ¿Qué respalda las criptomonedas? Nada, es puro aire. Sí. Puro aire. No es que tienen un sistema muy sofisticado para que no se crean así algo loco. Oye, ni siquiera hay un banco central de última instancia Que responda, sí. Así es, ni estamos integrados fiscalmente todos los países para adoptar esa moneda. Es una falacia. No obstante, los bancos centrales están comenzando a considerar la emisión de monedas digitales, pero dominados por las monetarias, sí. Monedas nacionales digitales, que es diferente, ¿no? Un dólar digital, pero dólar americano, respaldado por el Tesoro y la maquinaria económica. No el Bitcoin, que pues es una creación, digamos, parece que de un japonés, ¿no? Al 100% no. No se sabe. A lo mejor ni siquiera está vivo ya, ni siquiera existe. Hay que recordar que hubo un intento de las grandes empresas digitales de crear una moneda. ¿Era Microsoft o era Sí, sí. Bueno, alguno de esos dos, ¿no? Pero su planteamiento estaba bastante elaborado. Sí ponían a varias empresas de estas globales digitales juntas como el banco central de última instancia, ¿no? Entonces estaban pensando en un esquema global, pero dominado por las empresas. Obviamente los gobiernos lo dijeron Nanay. Pues sí. Entonces ya por lo menos van a perder esa prerrogativa, ¿no? Claro, entonces bueno, ahí tenemos ese escenario. Las nuevas generaciones, con Otis se habló de una nueva generación de huracanes en el mundo y se habla de grandes desastres naturales en el 2024. Los puestos viajeros en el tiempo hablan incluso de un mega terremoto de alcance superior al 9 grados Richter que pudiera azotar California. Y bueno, y como esos vienen, digamos, nuevas contingencias muy importantes que eso podrían tener implicaciones económicas también, ¿no? Lo de los terremotos, sabemos que es imposible predecirlo, ¿no? Y bueno, pues sí, hay zonas que son más propensas a sufrir estos terremotos, como es California, por las fallas de San Andrés, o puede ser Japón, sí, o algunos otros países. Pues sí, en cualquier momento puede haber un terremoto fuerte. La otra cuestión es el cambio climático, que sí está dando como resultado tifones, sifones. Sifones. Sifones, es que estoy ya en las posadas. Sí, ya. Tifones o tornados o huracanes, como el que vimos en Acapulco, que tienen un comportamiento extraño, pero mucho más violento. Sí. ¿No? Eso sí es cuestión de cambio climático y desde luego que para el 2020, es más, mañana puede haber otro.
en algún otro. Sí, por supuesto, no. Nunca sabes, claro. Pues, Sí. y tienes esta alternancia del fenómeno del niño y la niña. Pues ha habido sequía y ahora probablemente sí, el año entrante y los que siguen sean del otro extremo, ¿no? De muchísima más lluvia. Y veamos estos huracanes con bien, impactos dañinos como pocas veces los hemos visto, como sucedió desafortunadamente en Acapulco. Y eso es parte de los elementos también que implican presión inflacionaria del lado de los alimentos. Bueno, en el próximo programa, ¿de qué vamos a expresar los pronósticos de Bursamétrica? ¿En qué sentido? ¿De México? Los 10 principales pronósticos para la economía de México. Y después vendrán las gustadas secciones de los cisnes blancos y los cisnes negros. Así es, ¿cuáles serían las posibles sorpresas positivas o negativas? Bueno, tú tuviste algunas sorpresas negativas acertadas, en el 2023. No, fíjate que fue en el 22. Sí, nuestro cisne negro número 1 era una invasión de Rusia a Ucrania. O sea, a finales del 22 para el 23. No, y también, si no me acuerdo, pronosticaste una pandemia, ¿no? Para el 2020. Hiciste un pronóstico que podría azotar un virus que azotara a la humanidad. Sí. En el 2019, finales de 2019, y bueno, finalmente acabó siendo la pandemia. Pero nunca la imaginamos tanto. Y aunque se había pronosticado en los cisnes negros la invasión de Rusia con Ucrania, cuando empezó la invasión, sí, en los programas, en tu propio programa, yo decía, no se va a atrever este señor Putin a hacer una invasión de todo el territorio. No, nada más va a querer agarrar la parte de Ucrania para tener la conexión directa al Mar Muerto. O sea, aunque yo lo había pronosticado, al momento de ver que se venía, ya con hechos, no lo podía creer. Bueno. Siempre la realidad rebasa. Sí, la imaginación. Exactamente. Muchas gracias, Ernesto Fábrez Santoscoy. Gracias a ustedes. En la próxima semana, los 10 pronósticos para México, para la economía mexicana. Ernesto Fábrez Santoscoy, director general de Bursamétrica. Muchas gracias, Ernesto. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, que estén bien. Y gracias a ustedes por su atención y preferencia. Hasta la próxima semana en Economía de Frente.